Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Horas antes de que el Parlamento de Perú debatiera la posible destitución de Pedro Castillo, el ahora expresidente sorprendió a todos al anunciar en un mensaje a la nación que decretaba la disolución del Congreso e instauraba un gobierno de emergencia nacional. Era el comienzo de una jornada política dramática en el país sudamericano. Castillo además decretó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización el sistema judicial, lo que incluye a la Fiscalía de la Nación e incluso al Tribunal Constitucional, la máxima corte del país. Un golpe sobre la mesa que resucitó de inmediato algunos fantasmas del pasado más turbulento de la historia de América Latina y en particular de Perú. Los congresistas y varias figuras políticas del país denunciaron un golpe de Estado o un autogolpe perpetrado por el propio presidente al estilo del que lideró el expresidente peruano Alberto Fujimori en 1992. Pero la decisión de Castillo generó también la impresión de que se trataba de un acto desesperado del presidente para evitar ser destituido en un contexto en el que los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes. Es un poco sorprendente cuando uno lo ve así a primeras y dice cómo puede hacer algo así sin haberlo meditado siquiera, ¿no? Yo creo que eso se explica mucho por la forma de gobernar que tuvo Castillo. Es totalmente improvisado, sin preparación alguna, sin saber incluso muchas veces qué estaba haciendo. Creo que al final de su corta y casi trágica presidencia, diría, ha sido fiel a su estilo de improvisar cosas, de no hacer caso a sus asesores, rodearse de solo un grupo pequeño de asesores que de la provincia en la que él viene y que conocen tan poco de las dinámicas políticas del país o las dinámicas de la política como él, ¿no? Y yo creo que eso lo llevó a tomar una decisión así precipitada, en realidad descabellada, ¿no? Muy pronto, sus propios ministros empezaron a renunciar como una forma de protestar y de distanciarse de lo que acababa de hacer Castillo. Casi todos los actores políticos e instituciones importantes se habían convencido que ya no tenía salida ni viabilidad este gobierno. Y en este sentido creo que era de esperar que al final de cuentas todos los demás actores se dedicasen a consensuar que no iban a apoyar este autogolpe y volver a caminos más institucionales. Y los hechos siguieron avanzando a ritmo vertiginoso. Casi una hora después del anuncio de Castillo, la Junta de Fiscales Supremos condenó la ruptura del orden legal por parte del mandatario y anunció que tomaría acciones legales. Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales. Tercero, el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional. Finalmente, un par de horas después de su intento por disolver el Parlamento peruano, el Congreso destituyó a Castillo por permanente incapacidad moral con 101 de 130 votos a favor. Castillo fue detenido poco después y llevado a la prefectura de Lima. Ahora se enfrenta posiblemente a un proceso penal por el presunto delito de rebelión. Más tarde, fue conducido al penal donde también está recluido el exmandatario Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y corrupción. La destitución de Pedro Castillo es apenas un capítulo más en la tanto ya conocida historia de inestabilidad política en Perú. El nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta de la nación la convierte en la sexta jefa de Estado del país en los últimos 4 años. ¿Qué está fallando en el sistema político de Perú? Hay varios factores que ahí juegan. Por un lado, es un sistema de partidos muy fragmentado, de manera que un presidente electo normalmente no logra conformar una mayoría en el Parlamento. De ahí surge una confrontación profunda entre Parlamento y presidencia. Segundo punto,
hay una polarización política muy alta, de manera que se desgastan muy rápidamente las candidaturas y los que obtienen el cargo, de manera que los partidos opositores siempre buscan generar muy rápidamente un clima para lograr elecciones anticipadas. Y el tercer punto es, al final de cuentas, hemos visto una presidencia muy endeble que no ha logrado realmente conformar un gobierno estable. Se han utilizado más que 30 ministros en un año, lo cual demuestra esta ausencia de una gobernanza adecuada. La destitución de Castillo fue celebrada en Lima con bocinazos y pitidos y su destitución fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso. Sin embargo, ¿tiene Perú de verdad motivos para celebrar en medio de la crisis política crónica? ¿Qué futuro le espera a Perú? Soy un poco pesimista en lo que respecta al futuro porque creo que esas condiciones de las que te hablaba, la crisis sistémica, un sistema de partidos quebrado, no existe, un Congreso tomado por grupos de intereses, eso está ahí y va a seguir ahí, ¿no? Yo creo que lo más conveniente, lo más sano sería que haya un adelanto de elecciones, que se celebren elecciones generales pronto. Tampoco garantizaría eso, que se encauce la política peruana, porque eso ya ocurrió la última vez. No se pensaba que las elecciones en las que ganó Castillo podían ser un momento ese inicial para reiniciar el ciclo político, y no ocurrió. O sea, creo que lo que tendría que pasar es eso, que se forme de alguna manera una iniciativa ciudadana, algún partido que recoja de verdad los intereses de la ciudadanía y sobre todo que tenga la voluntad de llevar a cabo las reformas políticas que se necesitan. Las reformas políticas es eso, crear una ley de financiamiento de partidos, posiblemente volver a las dos cámaras del Congreso para hacerlo más seguro, filtrar a la gente que está entrando a la política. Para eso se necesita que gane una candidatura, un presidente y que tenga unas mayorías claras en el Congreso para poder sacar adelante esas reformas. La presidencia de Pedro Castillo ya es historia. Lo positivo es que Perú fue capaz de defenderse de un asalto a su democracia y como un hecho de gran simbolismo que Dina Boluarte se haya convertido en la primera presidenta mujer en el país andino. Pero ojo, esto no quiere decir que Perú pueda pasar página fácilmente. El país necesita reformas estructurales para conseguir que el Ejecutivo y el Congreso funcionen de una vez y para sentar las bases para que surjan partidos políticos que representen de verdad los intereses de los peruanos.